Atentos saludos, amigas y amigos de su programa Dialéctica, porque la verdad importa. Nueva vez llegando a ustedes con este programa en el que tratamos temas de carácter filosófico, de carácter ético, educativo y eventualmente teológico. Acompañado, como de costumbre, por el profesor Pedro Eduardo. Pedro, ¿cómo está todo? Muy bien, muy contento de estar nueva vez en este programa y con los amigos televidentes y sobre todo de estar con Pablo Mella. Y a propósito de Pablo Mella, antes que él nos dé su saludo, me gustaría que tú nos dijeras un poquito sobre la vida de Pablo Mella. ¿Quién es Pablo Mella? Bueno, la verdad que para nosotros es un verdadero lujo, un privilegio tener aquí en Dialéctica a Pablo Mella. Dialéctica se siente privilegiada con su presencia. Pablo es sacerdote jesuita. Pablo es filósofo, doctor en filosofía de la Universidad de Lovaina. Pablo es profesor y también tiene mucha experiencia en el área gerencial y administrativa en el plano educativo, ¿verdad? Y universitario en el Centro Bonó, en el área editorial, en la bibliotecología. Bueno, cuántas cosas forman como escritor, ¿verdad? Como escritor sobre temas de filosofía, sobre temas de hermenéutica, sobre temas de metafísica. Pero además nosotros conocemos a Pablo de hace mucho tiempo, desde cuando estudiaba su licenciatura en filosofía en el Seminario Santo Tomás de Aquino en la Pucamaima. Y entonces desde allá viene Pablo con esa fama, ¿verdad? Con esa calidad precoz de un gran filósofo. Así que, señoras y señores, amigos de Dialéctica, con ustedes el profesor Pablo Mella. Pablo, bienvenido a Dialéctica. Bueno, pues nada, muchas gracias y la verdad que, aunque suena cliché, no lo es, la verdad que me siento muy contento de que ustedes me hayan invitado porque me siento primero en familia, por las trayectorias más o menos que hemos tenido, con las mismas preocupaciones por la sociedad dominicana y después por este peculiar abordaje del conocimiento que llamamos filosofía, que en fin, no todo el mundo se dedica a eso y es bueno encontrarse con los colegas y tener un espacio de comunicación que sé que muchas personas les interesa poder reflexionar, aunque los filósofos normalmente no tenemos buena fama, ¿no? Cuando quieren descalificar a uno le dicen: no me vengas con filosofía. Con filosofía, sí. Es como diciendo, no me vengas hablando disparate. Qué barbaridad, ¿eh? Así es la vida. Igual que teoría, de que no me vengas con teoría. Como si la teoría fuera negativo, ¿verdad? Sí, algo dañino. No, algo dañino. yo cuando a mí me dicen no me vengas con teoría, yo digo, explícame. Y entonces yo me hago un poco Sócrates. No, explícame un poco mejor. Pero entendí. ¿Pero por qué? No, entonces él comienza a decir, me gustó tu teoría. La mayéutica, la socrática. Las personas no se dan cuenta que para contrarrestar la idea de teoría tienen que hacer una teoría. Exactamente. Bueno, este programa, Pablo, que se llama Dialéctica, porque la verdad importa. Tú conoces muy bien esa idea de la dialéctica, de la lucha de contrario, del contraste, de contrastar una tesis con una antitesis para llegar a una conclusión. La importancia que eso tiene, y en el mundo filosófico. De modo que las cosas no son de tal modo porque sí, sino que hay que demostrar por qué son de tal modo. Y entonces la antítesis es la que provoca, ¿verdad? Como la pregunta de Sócrates es la que hace parir la verdad en las personas, como tú lo hacías, ¿verdad? Con el teórico o con el que te cuestionaba la teoría. Pero bueno, ya ven, de eso y más es que vamos a hablar con ustedes en este programa especial. Además, estamos en tiempo de Navidad, Pedro, y hay que hablar de la Navidad y hay que aprovechar también a Pablo para hacer referencia al tema de la Navidad. De regreso con ustedes en Dialéctica, porque la verdad importa. Ya le habíamos informado que tenemos aquí al padre Pablo Mella con nosotros, que vamos a tratar algunos temas relacionados con la filosofía y, como estamos en temporada de Navidad, sobre la Navidad. Profesor Pedro. Sí, me gustaría que iniciáramos con la Navidad, porque estamos en Navidad. Así es. Y yo quisiera iniciar recordando aquellas palabras del Papa Francisco, que en su modo peculiar de hablar y tan cercano, dice de la Navidad
que es la revancha de la humildad sobre la arrogancia. 1. 2. De la sencillez sobre la abundancia. Y 3. Del silencio sobre el escándalo. Yo pienso que este es un aspecto sumamente interesante cuando él toca el aspecto de Navidad, que la vincula con la humildad, con la sencillez y con el silencio. Porque este tiempo, como todos nosotros sabemos muy bien, nuestra gente prefiere más bien el escándalo, el comercio. Entonces yo pienso que es importante una reflexión en ese sentido, como lo hacía el Papa Francisco. ¿Qué te parece, Pablo? Bueno, pues me gusta mucho esta perspectiva. Voy a hacer dos afirmaciones y comenzar por la segunda, como buen filósofo. Sí. Primero, que esas tres dimensiones están interconectadas. La primera, creo que hay una circularidad, ¿no? Y me parece que el que más urge entre nosotros es la tercera, el silencio. Yo voy a hablar un poquito de eso que entiendo por el silencio. Lo primero es el hecho meramente social de la peculiaridad de nuestra sociedad dominicana, de que ella es bullosa. Yo puedo hacer algunos cuentos, voy a hacer uno solamente. Me acuerdo una vez que me tocaba regresar después de muchos años fuera del país de mis estudios. Venía con un compañero jesuita y teníamos que cambiar de sala. No estábamos acostumbrados porque nunca habíamos viajado a un aeropuerto con muchas salas. Y nosotros no sabíamos bien, en ese tiempo no había las pantallas que hay ahora. ¿Y cuál será la sala del avión para Santo Domingo? Y yo le dije, no te preocupes, sigue el ruido. Sigue el ruido. Sí. Y efectivamente fuimos viendo cuál de las salas tenía más ruido y ahí era la dominicana. Bueno, es verdad que la manera un poco gritona, primero nosotros hablamos gritando, yo también, no me saco del paquete, ¿no? Y la manera un poco acelerada que tenemos de hablar, genérico, ¿no? Como en general, y festiva y socarrona, pues puede hablar de una felicidad, de una tendencia a la alegría, que son cosas positivas. Pero también yo percibo, tanto por mi función de educador como por mi función de sacerdote, una incapacidad de interiorizar. Y a eso es lo que normalmente los que venimos de la tradición ignaciana, de San Ignacio de Loyola, le llamamos pues simplemente hacer silencio. Por eso los ejercicios de San Ignacio se hacen en silencio. Como ustedes ven, por ejemplo, en los grupos de iglesia, aquí prefieren grupos de tipo de inspiración pentecostal, sí, donde hay mucha expresión, hay mucho canto, eso no está mal, pero la capacidad de hacer silencio cuesta. Igual en las Eucaristías tienen, combinan, ¿no?, el momento de la palabra con el momento del silencio. Sí. Pero los momentos de silencio que son para interiorizar nos cuestan tremendamente. Sí. Entonces este sería el primer elemento que yo llamaría la atención, de que el silencio es la condición, desde el punto de vista de la espiritualidad, es la condición de posibilidad de dejar que la palabra de Dios y que estos valores que hemos dicho, ¿no?, de la humildad y la sencillez, pues hagan eco en nosotros, porque el abuso de la palabra nos mantiene a nosotros en la superficialidad, sí, en esferas que no deja que lo otro como que nos permee, que nos llene. Entonces, por eso quería comenzar por el tema del silencio. El segundo elemento, dentro de poco nos encontraremos con Daniel, ¿verdad?, que es filósofo y que estudió en Alemania. Sí. Pues nada, hay un filósofo que se llama Heidegger, y Heidegger habla del abuso de la palabra, ¿no? Y hay distintas traducciones. Ahora la palabra que me viene es la que usaba Monseñor Arnaiz, vocinglería, me acuerdo de esa palabra, sí, que es una palabra que no usamos los dominicanos. Muy propia de Arnaiz. Pero Arnaiz decía mucho vocinglería, que es hablar. Y entonces
este es un segundo aspecto. Hablar sin decir nada. Exactamente. La vocinglería es ya lo mismo que decíamos con respecto a la interioridad, a la profundización. La vocinglería es lo que no permite que las relaciones con los otros se profundicen. Ujú. Entonces viene, dicho de otra manera, el labioso. Entonces el abuso de la palabra. Y el tercer elemento, que es el novedoso sobre el silencio, que es lo que el Papa Francisco precisamente ha denunciado una y otra vez, y creo que no solamente él, sino cualquier creador de opinión pública, es el abuso de la palabra a través de las redes. Es decir, el ruido que produce la utilización de las redes sociales es un tema preocupante, porque entonces ya no es solamente que no profundiza la relación con el otro, sino que además se pasa a la descalificación, a la mentira y a la destrucción moral de la persona con la que uno se supone que no está de acuerdo. Entonces ya esto es más preocupante y este es un silencio que hace falta. Uno no puede estar en las redes bombeando sin ningún discernimiento lo primero que le venga. Entonces, por eso esto es la importancia del silencio. El silencio nos apacigua. Y eso es lo que permite que se arme esta especie de comunicación de calidad. Entonces, una comunicación de calidad necesita el silencio. Los que saben de música, pues lo saben también. Una buena composición de música tiene silencios. Sí, tiene pausas. Y mientras que la tendencia nuestra es a llenar, inclusive en las composiciones musicales, a llenar hasta el último huequito de una guirita, de una que sea, no. Por eso me parecería que de las tres cosas que se ha dicho, a mí me preocupa más lo de la bulla. Cuando yo trabajo, por ejemplo, adelante. No, tú señalas lo de los de las redes, Sí. ese gran ruido que hay. A mí también nos preocupa, eso a todos nosotros. Y yo me pregunto, ¿qué realmente puede hacer la iglesia como tal? Y no solamente la iglesia, el Estado dominicano. ¿Hay algún medio, un instrumento que podamos incidir de manera tal que haya un mínimo de control? Porque como tú dices, personas serias, honestas, son difamadas, ¿entiendes? Gente que está sirviendo, cuando tú vienes a ver, te encuentras un programa de televisión desbaratando, ¿no?, la personalidad, la ética, la moral de esa persona. Entonces, algo tenemos que hacer. Es una preocupación que personalmente yo tengo. Yo, la verdad... Porque esto ha llegado muy lejos. Ha llegado muy lejos. Va lejos. Sí. Porque es una ruta larga. Apenas comenzamos con esta ruta de la información y la desinformación. Entonces, decimos ha llegado muy lejos, pero todavía no sabemos a dónde va a llegar. Es una ruta muy larga la de la desinformación y la del ruido. Porque es, Pablo, a propósito, es que entramos en la era del conocimiento y la información. Pero ahora solo estamos en la información sin que importe el conocimiento. Es informar aunque no haya conocimiento. Exacto. Y eso crea ese ruido que estás refiriendo. Sí. Sí, yo la verdad antes tenía posiciones más, ¿cómo diría yo? Más radicales. No radicales, no, yo diría, la palabra que me viene es heroicas. Ah, es decir, ok. vamos a hacer tal cosa y vamos a cambiar tal cosa. Ya, yo no quiero poner el heroísmo, pero lo quiero poner en su sitio. Entonces, yo lo que creo, hay un economista muy famoso, premio Nobel, de la India, se llama Amartya Sen. Amartya Sen, sí. Y él tiene un libro que se llama La idea de la justicia, que corrige un poco a otro filósofo que se llama Rawls. Pero ahí él retoma dos nociones que él dice que vienen de la tradición espiritual hinduista, que a él le gusta más la segunda que la primera. Yo me acuerdo que es en Yiti y en Yaya, no importa, yo no sé qué significan esas palabras, pero están creo que en sánscrito, no sé. Bueno, la primera idea de justicia son grandes principios generales y que hacen como lo que él llama una idea de justicia deductiva y de una universalidad abstracta. Ahí tenemos a Amartya Sen en pantalla. Muy bien. Esta es lo de los grandes principios, ¿no? Y él dice
Que hay otra idea que viene de la tradición de una de las espiritualidades de la India, que es algo así como irle comiendo poquito a poquito terrenos al mal. Irle ganando terreno, como a veces se le gana terreno al mar, ¿no? Para tener un espacio más, algo así. Sí, o algún, sí. Pues a mí en este momento me hace más sentido el segundo, sin renunciar, porque es la gran tradición, ¿no? Es importante tener grandes ideales, pero me parece que está más a nuestro alcance irle comiendo terrenos de posibilidad a determinados comportamientos que hacen mal, ¿no? Que dañan. Entonces, en este caso, yo apostaría más por una suerte de campaña educativa en todos los niveles, es decir, desde spots, y de poner recursos en que se pueda tener una relación más libre con las redes sociales. Yo lo hago todos los días, comenzando por mí. Por ejemplo, cuando yo bajo a comer con mi comunidad, yo dejo el teléfono en el cuarto. O sea, uno comienza por uno. Claro. Pero después también va haciendo en los espacios donde uno está, uno puede promover. Otra cuestión muy sencilla es, si usted, por decir un número lo loco, si usted manda 20 mensajes al día, pues bájelo a 10. O sea, hay cosas que están a nuestro alcance y después habría que hacer reflexiones. Digo, las hay, existen. Reflexiones de distintos niveles y a distintos niveles. Es decir, que no es lo mismo enseñar a un niño que enseñar allá a un profesional, etcétera, donde se muestre la ambigüedad de los medios. De hecho, a uno le llegan por el teléfono muchos memes en que hay una crítica hacia la, ¿cómo diría yo?, mecanización que produce en la conciencia el uso de estas nuevas tecnologías. Sí, hay muchos, toneladas de memes que llegan. Pero aquí de lo que estamos hablando más bien es cómo controlar concretamente el trasvase y el uso de mensajes que dañan, ¿no?, la reputación del otro. Es el tema que estamos abordando. Entonces yo lo diría así, o sea, esto es una casi que una lucha cotidiana, multinivel. Y yo la veo básicamente como una tarea educativa, porque no creo, definitivamente no creo, y creo que es peor, una medida de tipo autoritaria, sí, donde tú digas, de ahora solamente se tendrán tal tipo de redes y usted va a tener acceso a 10 minutos al día. Sí, y el Estado, la censura del Estado. A mí me parece que eso no es un camino. Y en adición a ese ruido para esta fecha, para estas Navidades, pienso que también hay otro ruido, que es el ruido comercial, el consumismo. Estamos en función de ver qué yo voy a regalar, qué yo voy a dar, cómo yo lo voy a pasar, qué también yo lo voy a pasar. Consumir, consumir, consumir. Entonces, yo pienso que es un elemento que tendríamos nosotros que reflexionar y ver cómo nosotros podemos contribuir con nuestra sociedad a que Navidad no es consumismo, porque muchas veces para muchos Navidad es sinónimo o es igual a consumismo comercial. Sí, no, yo creo que va en la línea del primer punto, lo de lo que decía, ¿no?, que Navidad es humildad, una sencillez. Yo creo que también eso se cultiva y uno puede cultivar el ser en la medida de lo posible en la relación con los medios, es decir, con los bienes materiales, pues cada día más austeros. Es verdad que la gran media, ¿no?, la gran medio de comunicación y los personajes que nos venden en este tipo de programas que no sé cómo llamarles porque hay de tipo deportivo, pero lo que llaman programas de celebridades, sí, en realidad no ayudan mucho en ese sentido. Yo, en el caso mío, pues yo he sido un poco distinto desde que desde niño. Yo siempre rechacé todas esas cosas. Me creé un medio con mis amigos de cierta opulencia y yo siempre fui contestatario de todas esas cosas. Yo sé que hay gente que le atrae demasiado, pero igual me parece que hay una similitud entre esto y lo otro. Es decir, me parece también de todas maneras que
hay en las generaciones entre los 20 y 35 años ahora, que hay una vuelta, hay un estilo más austero, son más sensibles al tema ecológico. Yo veo una cierta tendencia a un consumismo menor en esta nueva generación, es mi impresión. Habría que, esta cosa, el problema es que uno habla en base a impresiones, estas cosas hay que cuantificarlas, habría que poner cuánto compran, cuánto hacen. Después también hay un consumismo más sofisticado, precisamente ligado a esta conciencia ecológica, pero que a veces es mucho más complicado desde el punto de vista económico, ¿no? Como determinados consumos que se suponen son menos contaminantes, por ejemplo, pero que son mucho más caros y que demandan cadenas de producción más complejas, ¿no? Sí. Así es. Bueno, Pablo, tú te manejas en un ambiente de barrio, ¿verdad? Trabajas con gente de clase baja y todo eso, y tendrás la oportunidad de medir efectivamente cómo va reaccionando especialmente la juventud frente a este tema de los valores. Normalmente lo que hace más ruido es lo que más se nota. La gente suele ver que la juventud está perdida y que esa perdición viene desde el barrio, así como suele verlo la persona que no es del barrio, desde luego. Entonces, tú tienes la experiencia porque estás allí en el sitio realizando tu trabajo y entonces puedes aquilatar a aquellos sectores que no se corresponden con ese perfil que la gente suele identificar de la juventud del barrio. Sí. Bueno, aquí se me ocurre responder con un esquema similar a lo último que dije en la pregunta anterior. Nuevamente, hay un nivel que es de impresión y después hay otro nivel que necesitaríamos estudios de ciencias sociales un poquito más cuidadosos y con un mínimo de estadísticas que nos permitan hacer aseveraciones más firmes. Lamentablemente no tengo ahora... el padre pastor los otros días, los salesianos, me pidió una información y encontré bastante y se las envié. Vi algunos cuadros rápidamente, pero no le he dedicado tiempo a ver un poquito la transformación de la cultura juvenil dominicana y después, como señala la pregunta, un mínimo de segmentación, ¿no? De segmentación. Yo creo, volviendo a una de las frases, que como las cosas más llamativas hacen mucho ruido, a veces le marchamos más al ruido y puede ser que un grupito de 100 personas con una música alta, invadiendo una calle y tomando tragos a altas horas de la noche o en situaciones de riesgo inclusive, como vimos hace un poco tiempo, llame la atención, indigne un poco un cierto moralismo y diga que la juventud toda está en eso. Pero si pudiéramos contabilizar a esa misma hora cuántos jóvenes estaban en esa esquina y en ese mismo barrio cuántos jóvenes estaban en sus casas, yo me inclino a pensar que la relación debe ser de 50 a 1 o quién sabe si más. Es decir, había más jóvenes en su casa que gente en esa esquina. Sí. Pero claro, lo que hace ruido es la esquina. Sí, entonces, la frase que nos viene a flor de boca es, no, que la juventud de los barrios está siempre en teteo. Esa frase es falsa. Esa frase es falsa. O sea, son generalizaciones que tienen que ser sometidas a revisión, además de que son clasistas. Es decir, son clasistas. Sí, hay un modo de divertirse y un modo de divertirse. Entonces, bueno, sí. Pero si yo le metiera una cámara, como los muchachos se divierten de clase media alta, en un club exclusivo, no creo que sea muy diferente. Lo que pasa es que ahí las cámaras no tienen acceso, porque hay un señor que viene del barrio cuidando la puerta. Sí. Hay otro aspecto que me gustaría que reflexionáramos un poco. Con Navidad siempre hemos estado hablando de que se trata de un Dios que está con nosotros y que está siempre con los más necesitados. Está con todos, pero particularmente con los más necesitados. Eso significa que no estamos solos. Y en nuestra sociedad nos encontramos
con tantas personas solas, e incluso creyentes, gente que va a la iglesia, pero tú sabes que están solas? ¿Qué tú tendrías que decir a ese respecto? Yo, lo primero es señalar que tengo la impresión de que más que nunca este mensaje central que está en la narración y en la tradición del cristianismo, ¿no? De que Dios se ha fragilizado, se ha acercado a las personas más necesitadas, lo que en la Biblia se llaman los pobres, que es una categoría, dicho sea de paso, mucho más amplia que la noción de pobre que manejamos en modernidad. Nosotros lo asociamos exclusivamente, casi siempre a nivel de ingreso, ¿no? Sí. Y esa no es la noción de pobre en la Biblia, pero sabiendo que son las personas fragilizadas, necesitadas, de distintas dimensiones de su vida, este mensaje me parece a mí más que nunca como contracultural. Es decir, como que la impresión que uno tiene es que como que todas las culturas lo que quieren es el poder. Fíjense que las tentaciones de Jesús en el capítulo 4 de Mateo y de Lucas van en esa dirección. Es decir, todas van a un tipo de vivencia de la experiencia de Dios ligada al dominio, al poder, al tener control, etc. Y el mensaje de la Navidad es otro. Es Dios que se fragiliza, que se hace pequeño, que al revés, que es puesto en una suerte de situación de imposición por un decreto de un emperador. Entonces, ahí está el mensaje. Y qué decir del hecho de que, a pesar de que este mensaje es tan claro en el cristianismo y tan especial, tan único, yo diría, sin embargo, no ha calado en nuestras prácticas. Pues nada, constatarlo y pedir la gracia y trabajar en esa dirección. Pero ciertamente sí, yo creo que si bien hay un lado bonito y reconfortado, como que reconforta, ¿no? Uh-huh. En la escena de Navidad, también hay un mensaje oculto o no suficientemente valorizado, que es el elemento de denuncia. Uh-huh. Nosotros ponemos el pesebre y lo romantizamos, sí, pero es una posilga. Sí, exacto, decir, exacto. Nosotros lo podemos romantizar y está bien porque es la devoción. Pero el mensaje, el otro es, acuérdate, ¿no? Es un ambiente pobre, ¿verdad? Es un ambiente de carencia. y de exclusión, ¿no? Y de exclusión. Y de exclusión. Porque de eso se trata. Es decir, sí. Tú decías en uno de tus artículos, Pablo escribe mucho en la revista Amigo del Hogar. Sí, sí. También. Sí, sí. Y en uno de los artículos, Pablo, hablando del sínodo, de la sinodalidad, decía que es una ruta y era como un estilo de vida que se nos invitaba a vivir un estilo de vida. Yo quiero asociarlo justamente a eso. Eso será después de la pausa. Muchas gracias, muy bien. Vamos de regreso con ustedes en Dialéctica porque la verdad importa. Estamos en un día muy especial con un invitado muy especial, el padre Pablo Mella, que nos acompaña. Profesor Pedro Eduardo. Sí, decíamos en el segmento anterior, después de conversar sobre tres aspectos que nos consideramos de vital importancia para este tiempo, como es el del silencio, hacía el padre una reflexión magnífica, el de la sencillez y el de la humildad. Sí. Jesús nace justamente en un pesebre. Posteriormente conversamos sobre el ruido que están causando las redes. De igual modo, el padre señalaba cómo eso debía comenzar con nosotros mismos. Sí. La disposición de nosotros, si usábamos 2 horas de teléfono, ¿verdad? Viendo diferentes programas, pues vamos a reducirlo. Y sobre todo, decía la educación. El padre, que le concedo toda la razón, es un asunto de educación, no es un asunto de imposición. El Estado no puede imponer nada,
ni la escuela puede imponer nada, pero sí tenemos que educar, hacer conciencia a nuestro pueblo del gran ruido que hoy impide el que nosotros seamos, que podamos reflexionar sobre nosotros mismos, que podamos reflexionar sobre la realidad que nos envuelve, que podamos reflexionar sobre hacia dónde vamos y cómo vamos a llegar a esa meta que nosotros nos hemos propuesto, etcétera. Pienso que son aspectos sumamente interesantes. Y después decíamos lo de el estilo de vida del cristiano, cómo debe el cristiano celebrar justamente la Navidad. Y yo terminábamos diciendo el primer segmento, uniendo alguna reflexión que el padre había hecho en otra ocasión, como escribe con frecuencia en la revista Amigo del Hogar, y hablando él del sínodo, de la sinodalidad, nos decía de que era una oportunidad que se estaba ofreciendo a todos nuestros cristianos y a los hombres de buena voluntad, pero particularmente a nosotros los católicos, para nosotros profundizar en nuestra fe y asumir un mayor compromiso como miembros responsables de la iglesia que somos. Entonces, el sínodo de la sinodalidad, recuerdo una expresión, una frase que él decía, realmente es un estilo de vida que se nos está presentando a nosotros. En ese sentido, yo quería que el padre nos comentara un poco esa reflexión que ya él hizo en alguna ocasión. Ay, pues me da mucha alegría, porque la primera oposición que ha tenido el Papa actual sobre el tema de la sinodalidad es dentro de la misma iglesia. Sí. Yo en mi artículo, lo primero que intenté hacer en ese artículo fue concederle la razón a los que tienen resistencia al término de sinodalidad. Es decir, efectivamente el término de sinodalidad tiene en su contra tres cosas. La primera, y una cuarta que es la pesada a la que yo voy a hacer. Bueno, tiene como dicen en inglés, brand, ¿no? Como etiqueta, tiene en su contra tres cosas. Primero, que es un término nuevo, creado por el Papa Francisco en 2015 con motivo del 50 aniversario de la creación de esa institución que se llama el Sínodo de los Obispos, que es una institución nueva en la iglesia, que tiene 50 años solamente. Primera afirmación, es un término nuevo. Segundo, que el término sinodalidad incluye muchas cosas. Es un término que tiene distintos niveles. Y en tercer lugar, que el entusiasmo que genera para quien lo asume tiene algo como de fanatismo, algo de entusiasmo que genera, de pasión, como me pasó a mí. Y cuando una cuestión no está tan clara y presenta, como diría yo, una cierta novedad, pues es normal que haya personas que dicen, pero ya, ahora todo es sinodalidad. Es como una especie de escudo de protección que a mí no me parece mal, es sano, es como, no me metas en una moda, por favor, rápidamente. Vamos a decir que hasta ahí la reacción yo la comprendo. Y yo lo que le digo en mi artículo es, sabiendo que eso es así, concédale un poquito y vamos a ver de qué va. Ok, entonces eso fue como la entrada del artículo. Pero el cuarto punto, que yo decía que es el duro y el pesado, y yo lo pienso, lo pienso, y es muy discutible lo que voy a decir, pero sinceramente lo pienso, es que lo que está proponiendo la sinodalidad, que va en lo del estilo de vida, es un cambio tan radical en el modo de ser católico que muchos católicos no están dispuestos a dar ese cambio. Entonces, voy a comenzar por los que somos ministros ordenados. Cuando una persona ha configurado su ministerio como una suerte de privilegio divino y también como una suerte de escala social, y le dice, mira, sinodalidad significa caminar con la gente y cuando te toca ponerte atrás, tienes que ir para atrás. Sí. Miren, iba a decir el nombre de un político importante de este país, pero me evito el nombre porque era lo mismo, Juan Pérez. Okay. Cuando se enteró que un compañero jesuita mío tenía un puesto importante y después lo mandaron por un sitio mucho más humilde y dice, eso no se hace, porque en su esquema político lo degradaron. Sí. Ay, hombre, así es. Entonces, esa concepción que no tiene nada que ver con el servicio cristiano,
tendrá que ver con la vida profesional, tendrá que ver con la vida política, eso yo lo entiendo, pero no tiene nada que ver con el servicio cristiano. Esa mentalidad ha pasado a una falsa concepción del ministerio ordenado. Entonces hay ministros ordenados que de repente quieren tener medios y tal, y de repente dicen, mira, te toca hacer este servicio más humilde, y lo entiende como una degradación. Entonces a mí me parece... Y eso lo plantea. Bueno, entonces el Papa, eso es por activa y por pasiva, y es cuando él vuelve una y otra vez le ataca el clericalismo en la iglesia. Sí. Entonces eso cae mal. Claro. Eso cae mal. Entonces hay muchos ministros ordenados, sobre todo en la Iglesia Católica Norteamericana, que no les gusta. Le dice, sea más, volvemos a los primeros segmentos, sea más sencillo, gaste menos en cuestiones de liturgia, esté más preocupado con la gente. Bueno, ese es un primer elemento. El otro elemento que no está disociado de este es la sinodalidad incluye un modo de gestión, vamos a llamarla así, pastoral. Y se resume en una frase un poco metafórica, que es caminar juntos. Es decir, sínodos, hacer caminos juntos. Que es una temática que atraviesa la Biblia, pero que la tomamos en un sentido, como digo, metafórico, es un símil. Hay que aprender a caminar juntos. Sí, pero es que eso cuesta mucho. Eso significa hacer consejos parroquiales que funcionen, consultar, someterse a una evaluación. Yo le digo a los curas, cuando una vez a mí se me ocurrió un curso de ética del ministerio, y yo le decía, vamos a hacer un sistema de evaluación de las homilías, a ver si usted aguanta el chucho. Sí. ¿Me explico? Es Sí. una cuestión de control de calidad. Claro. Sí, ¿Por qué? sí, Porque wow. mi ministerio está al servicio de la comunidad. Y evidentemente, como sabemos también en los procesos de evaluación de profesorado, uno coge y deja. Porque hay gente que uno le cae mal y te pasa la factura en la evaluación. Y bueno, ya saben, eso está dicho desproporcionado. Pero si a ti, no sé, de 200 evaluaciones, 150 te dicen que tú hablas mucho, óyeme. Revísate. Sí. Óyeme. Yo digo, por poner una cosa sencilla. Claro. Sí. Entonces, pongo un ejemplo muy sencillo, y esto cuesta mucho, porque se entiende que eso es una pérdida de autoridad del ministerio ordenado, y eso es falso. Eso es falso, es una concepción errónea de la autoridad. Sí, La pero autoridad nace del servicio. eso es una revolución. La autoridad nace del servicio. Y lo tercero, que entonces aquí vienen los temas, bueno, esta semana también hemos tenido un poquito la candela, implica también la sinodalidad, entonces tercero, caminar con la sociedad contemporánea, que es el tema de la recepción del Vaticano II. A estos tres elementos es lo que el Papa, en su función, vamos a decir, de promoción de la idea de sinodalidad, le ha llamado que es la propuesta para la iglesia del siglo XXI, ¿no? Wow. Del tercer milenio. Hay una caracterización de la historia de la iglesia en 3 milenios. El primer milenio fue el de la diversificación, el segundo milenio fue el de la unificación, y entonces, si quieres, el primero fue el de la diversidad, el segundo el de la unidad, el tercero es de la unidad en la diversidad, que es lo que está proponiendo la sinodalidad. Es decir, por ejemplo, la gente no entiende de que en la Edad Media, por ejemplo, la iglesia era mucho más diversa de lo que es en la Edad Moderna. Fue en la Edad Moderna, Concilio de Trento, primero comenzó con la reforma del siglo X, la gregoriana, pero fue sobre todo el Concilio de Trento que unificó la práctica litúrgica, unificó los sacramentos y así sucesivamente. Pero las prácticas eran mucho más plurales en lo que se llama el primer milenio. Ahora se trata de ir en contra de la excesiva unificación que tuvo la iglesia en el segundo milenio. Y eso también hay gente que le cae mal. Miren, por ejemplo, el hecho de que el Papa haya restringido o haya tomado una decisión de controlar más la celebración de la misa en latín. Eso le ha caído muy mal a muchas personas. Sí, porque es cambio. Porque mientras Benedicto hizo una apertura en ese sentido para poder acoger al movimiento lefebrista, es decir, que tenía una función, vamos a decir, transitoria, de poder acoger católicos que no habían podido acompañar el proceso del Vaticano II, pero ya han pasado 50 años, 60 años casi, entonces hay que dar otro pasito más. Entonces, cuando se da ese paso más, hay personas que se resienten. Entonces, pero son muy poquitas, ¿no? Entonces, o se manipula, volvemos a algo que hablamos en el primer segmento.
a raíz de la bendición, famoso documento de la bendición, que se ha llamado de la bendición de las parejas homosexuales, que no es sobre eso. El documento es sobre la bendición. Y a raíz sobre la bendición se trató este punto. La inclusión. No, se trató un punto a raíz de una cosa que se llama un dubia, que es una cuestión pastoral que se le presenta a la autoridad. ¿Qué hago en este caso? Y entonces viene la prensa, se hace eco, toma una línea, no explica el conjunto, y entonces lo que a mí más me duele como católico practicante y como ministro de la Iglesia Católica es que haya católicos que le hagan más caso a la noticia, y cuando yo les he dicho, pero por favor entren a la página web del Vaticano y lean la respuesta completa. No quieren leerla. Prefieren hacerle caso sí, al chat, a lo que la gente dice en las redes. Pero lee la cosa para que veas que no es lo que están diciendo. Lee la cosa. Sí. Entonces, hay una distorsión muy grande, ciertamente. La percepción es la admisión del matrimonio homosexual. Y no tiene nada que ver con eso, porque, no el documento dice claramente que la moral no ha cambiado. No se el está Papa metiendo. en eso ha sido radical. ¿Y qué significado, significado teológico tiene la bendición en términos puntual, a diferencia de la aceptación de la unión en pareja? Bueno, no, porque es que la pregunta es la bendición en general y después qué significa aquí. Sí. Entonces, la bendición es primero, técnicamente es un sacramental, diríamos, dentro del lenguaje de la iglesia, es un sacramento, y es una expresión más que inclusive tiene una función, curiosamente, tiene una función más, ¿cómo se llama?, de tipo penitencial, que de tipo, no sé cómo diría yo, como agraciante. Una bendición, te bendigo, bendición, Dios lo bendiga, es como Dios te proteja y te cuide. Tiene una dimensión de saber que nuestra vida es frágil, de que nuestra vida necesita de tener cuidado. Ese es el sentido de la bendición. Entonces, y el documento lo explica muy bellamente. Entonces, si una gente te viene a pedir la bendición es porque sabe que no está tan bien. Bendigo. Claro. Y por ahí es que se va. Y entonces ahí es que incluye, dado que le han preguntado sobre ese tema, le dedica un bloque a ese tema. Pero el documento completo es sobre la bendición. El documento en cuestión. Pero tú no crees, Pablo, que hay muy poca catequesis, hay muy poca información de parte justamente de los ministros. Porque tú vas a la iglesia y rara vez te vas a encontrar con una homilía en que realmente trate temas, por ejemplo, de interés. Es un asunto que importa, como dice nuestro programa, ¿verdad? La verdad importa, dar a conocer cuál es realmente la posición del Papa, cuál es la doctrina de la Iglesia respecto a este u otro tema específico. Yo creo, voy a dar mi opinión sobre eso. Mi opinión es que la homilía no es para transmitir cuestiones dogmáticas. La homilía es para celebrar la fe los domingos y tiene que comentar la palabra del domingo con un sentido de actualidad. Perfecto. Y esas discusiones normalmente se deben dar en los espacios de formación. Ahora bien, esos espacios de formación son muy escasos. Y también por la formación personal. Es decir, hoy día, por ejemplo, está todo colgado en la página web del Vaticano y se tiene acceso a pero no todo el mundo tiene la facilidad para accesar a esos documentos. Entonces, yo pienso que la parroquia juega un rol sumamente importante a través, como tú dices, de abriendo espacios de reflexión, de discusión, de conocimiento de estos documentos. Y sobre todo que hay muchas personas de baja escolaridad o que están en situaciones sociales distintas de las preocupaciones de muchos sectores en el primer mundo, que esos temas no les interesan de manera especial y solamente se enteran de manera, como diría yo, sesgada, o bien por el anuncio, el tipo de manejo que tiene la gran prensa, que tiende a ser amarillista, porque es la noticia que vende, que llama la atención. Yo lo siento mucho, o sea, yo defiendo a la prensa, pero tiene la tendencia a ser amarillista.
Yo se lo digo a mis amistades y familiares periodistas. Dice, usted está buscando el titular. Sí. El titular para hacerse Son famoso. intereses. Sí, y es un olfato que tienen. Tienen sus intereses la prensa. Entonces, bueno, eso por un lado. Pero por otro lado, el tema también es que muchas veces hay gente que se enteran por personas de nuestra iglesia que sobredimensionan algunas cosas y se escandalizan y lo transmiten bloqueando cualquier proceso de discernimiento. Sí. Entonces, así no se puede. Le digo a mí, yo antes, cuando salimos del aire hace un momentico, yo decía la tristeza que yo tenía cuando yo intentaba explicarle a algunas personas, inclusive a algunas personas que se dirigen espiritualmente conmigo, y cuando intento explicarle me dicen que no, que me calle. No necesitan la explicación. No, que no la quieren oír. No la quieren. No es que no la necesitan. Me la están pidiendo porque la necesitan, pero cuando se las voy a dar no la quieren oír. Porque ellos quieren, ellos quieren volver a lo que ya para ellos es verdad eterna. Claro. que tú les reafirmes lo que realmente Lo que ellos piensan. Así es. Entonces así no se puede. Entonces, esto es un punto importante y que yo creo que en ese sentido tenemos que propiciar un laicado, laicado en sentido general, mucho más formado. Por venir al tercer punto que yo señalé de la sinodalidad. Un grito de la sociedad contemporánea es la inclusión de las mujeres. Reacción del Papa. Bueno, vamos a hacer este sínodo de los obispos y vamos a invitar a mujeres y que tengan derecho a hablar y a votar, etcétera. Que hablen. Bien. Había gente escandalizada con eso en vez de hacer fiestas. Sí, escandalizado. Sí. Buscaron, porque en eso la iglesia en eso es maestra de verdad, como está influenciado por el derecho romano y tiene 2000 años de práctica, saben, ¿cómo diría yo?, adaptar los reglamentos sin violarlos. Sí. Entonces, sí. Ajustarlo, pero sin violarlos. Sí. Entonces, bueno, como le abrimos una participación. O sea, en vez de estar felices, Claro. porque hay gente que, obispos, sobre todo norteamericanos, dicen, se está perdiendo la autoridad del episcopado, pero ¿de dónde saca usted esa idea? Sí. Ahí no había ninguna duda que era el sínodo de los obispos, donde se invitó al pueblo de Dios para que hablara. Sí. Porque entonces la sinodalidad, como decía, es un método, es un modo de gestión, decía yo, con una palabra un poco del mundo empresarial. Y el primer paso de la sinodalidad, que a mí me parece genial, porque yo vengo anunciándolo hace mucho tiempo y compartiéndolo. El primer paso de la sinodalidad es escuchar. Sí. Porque la idea normalmente del anuncio de la buena nueva es, yo tengo un corpus de verdades y yo te las espeto, para utilizar una palabra fisna, ¿no? Entonces yo te las lanzo para convencerte. Y dice, oye, las personas cuando están agobiadas no necesitan que le prediques nada, necesitan que están a su lado, caminar con... Claro, acompañamiento. Y escucharlas. Yo que me dedico también como jesuita, que tenemos esta formación en acompañamiento espiritual. Oye, el acompañamiento espiritual es escucha de calidad. Cuando uno escucha de calidad a la gente, la gente se resetea sola. Así es. Lo que necesita es escucharse a ella misma. Volvemos al punto de partida, ¿no? Una suerte de silencio y el silencio es la escucha de calidad. Claro. Entonces, y a mí me gusta decir, y con esto vamos concluyendo qué barbaridad, se nos va a acabar el tiempo, Pablo. Recordar que la oración básica del pueblo de Israel es Shema Israel. Escucha Israel. Escuche, primero escuche. Sí. No se precipite sobre la cuestión. No pase el juicio tan rápido. Escúchela, escuche primero. Bueno, antes de que se nos termine el tiempo, Pablo, mira, cuando se habla del tema de las causales y del aborto, mucha gente reacciona diciendo que el peligro o el problema de la aprobación o aceptación de las causales es que puede abrir una puerta para que finalmente el aborto se ejecute de manera generalizada. En este caso de la inclusión, en este tema de la bendición, a mí me llama mucho la atención porque tú sabes bien, Pablo, que hay muchas personas homosexuales
que son también católicos, y probablemente a esa gente esa noticia de la bendición les cayó bien, les cayó simpática. El futuro no pudiera señalar que haya una apertura de inclusión mayor hacia ese segmento de la sociedad, mayor del modelo puntual ahora de la bendición. Es decir, ahora se explica, no, lo que se ha hecho es simplemente acoger a esas personas y bendecirlas. No se trata de aceptarlas sacramentalmente. Pero ¿no será esto también una puerta de entrada para en el futuro también integrarlo e incluirlo en su condición particular? Y la verdad es que los últimos pronósticos que yo he hecho, todos se han equivocado. Así que esa pregunta yo prefiero no responderla. ¿Por qué? Porque la verdad es que no sé. Uno puede responder sí y no a la pregunta. Es decir, porque estamos hablando del futuro. ¿Puede abrir? Pues sí, puede abrir. ¿Es seguro que va a abrir? Pues no es seguro que vaya a abrir. No es seguro. Yo lo que puedo decir es que lo que se ha transmitido ahora no cambia ni la moral tradicional de la iglesia, ni la esencia, ni la práctica sacramental. Es decir, está claro y lo dice el comunicado. Yo lo que sí quiero decir es lo siguiente. Me parece que es importante que en la línea del Vaticano II, si bien uno defiende sus valores, uno tiene que darse cuenta que vivimos en una sociedad plural y que uno, sobre todo con el ejemplo, debe predicar lo que cree y así ir atrayendo, que es un poco también el tema de la sinodalidad. Más que estar descalificando a otros sectores y creer que son los agentes del demonio, pues yo creo de lo que se trata es de mostrar la razonabilidad de la moral que uno defiende. Pero, por ejemplo, yo en el libro que hemos publicado de la autoría de Cristian Peralta, que yo lo recomiendo a los que lo busquen, inclusive lo hemos puesto a un costo totalmente pastoral, el libro cuesta 200 pesos. Menos y hay libro de 200 pesos. Ese libro cuesta 200 pesos, está financiado. Por debajo de la producción. Y ya se nos acabó el tiempo. Pues bien, en ese libro básicamente lo que planteamos es, señores, el problema no son los tres causales. Ahí hay un error de ambos. Si polarizamos en posiciones que son falsas las dos posiciones, pro vida y pro choice, pro opción, eso es falso, eso lo dejamos para otro programa. El punto es que es un error plantear que el problema fundamental son las tres causales. Y, por ejemplo, la primera causal no está contra la moral de la iglesia. O sea, no hay ningún problema con eso, con ese. Solamente está directo, indirecto, que es un matiz, pero la primera causal no presenta problema. Así es. Ahora, el tema es que no son las causales, es la cultura y la concepción de la sexualidad y del propio cuerpo y cuál es la función de la vida en la que está en juego. Bueno, y se nos acabó el tiempo. Antes de cerrar, Juan, yo quisiera dar a conocer el libro Ética del Postdesarrollo del profesor Pablo Mella. Realmente yo lo he leído 2 veces. Creo que debo leerlo otras tantas, porque la verdad es que es muy denso y de una profundidad propia del profesor. El profesor tiene otros muchos libros, por ejemplo, tiene el retrato de Duarte, ¿verdad? Los espejos. Tiene que volver a dialéctica. Tanto. Sí, para tratar ya temas precisamente filosóficos, ¿verdad? Como tú señalaste al inicio del programa. Así que este libro yo pienso que debe ser un libro de almohada. Ética del postdesarrollo. Sí. Bueno, señores, agradeciendo al padre Pablo Mella por acompañarnos en este programa y a ustedes por su sintonía. Será hasta una próxima entrega de Dialéctica. Hasta luego.